Bienvenidos a esta nueva etapa de Observatorio. Como sabe, nuestro programa ha cambiado. Ahora se ha expandido a toda la semana con 5 ediciones de Observatorio Cotidiano en el que analizamos los temas más relevantes de la semana en el país desde distintas perspectivas y también a partir de hoy tendremos esta edición de Observatorio Semanal, un programa para analizar con una mirada y una perspectiva de fondo grandes temas, grandes problemas que aquejan a nuestro país y al mundo en su conjunto. Para iniciar esta serie hemos elegido un tema de mucha actualidad, aunque en realidad es un tema, digamos, de estos que tiene también mucha historia y que el día de hoy pone muchos dilemas sobre la mesa. Están con nosotros Roberto Blancarte. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Y Pauline Capdeville. Pauline, muchas gracias. Y quizá, Roberto, lo que te preguntaría es, ¿por qué hablar hoy del tema de la religión, de las religiones y de su relación con la esfera pública y con las instituciones estatales? Sí, mira, yo creo que hace 50 años, más o menos, nos dimos cuenta de que la religión, contrariamente a lo que se había pensado, no iba a desaparecer, no estaba en vías de desaparición. Un momento en el que parecía que había un repliegue la primera de la mitad, la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, todos los especialistas pensaban que la religión era un fenómeno en vías de desaparición o por lo menos de seclusión en algunos lugares específicos, pero que ya no tenía ninguna relevancia social o política. Y algunos fenómenos políticos, en particular el regreso y la instauración en el poder de Jomeini, 1978, 1979, en esos años, hay como un descubrimiento de que no, de que la religión está regresando o que nunca se fue, que es la otra manera de verlo, de la esfera pública. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no nomás en Irán, sino pues en todo Medio Oriente, Israel, y resulta que en Estados Unidos y en otros lugares que no nos habíamos dado cuenta que la religión seguía siendo un factor muy importante, ¿no? Nos menciona muchas regiones del mundo, Roberto, en los que en efecto la religión, digamos, reaparece y reaparece con fuerza. Mencionas el caso de Estados Unidos, que es muy interesante y sobre el cual hay mucho que decir. O América Latina, la teología de la liberación en esos años, es decir, hubo en muchos lugares, ¿no? ¿Y Europa? Y Europa también, ¿no? Si vemos el caso de Francia, que es bastante ilustrativo al respecto, pues durante el siglo XX se apaciguó todo este tema de la religión, pero a partir de los años 80, especialmente a finales de los años 80, pues vemos en Francia la aparición de un Islam mucho más visible que antes, y esto pues va a cuestionar este pacto laico que teníamos anteriormente, ¿no? Donde se trataba básicamente de respetar la libertad de conciencia, la libertad de religión, pero en cambio de que las personas respetaran sus convicciones religiosas a la esfera de lo privado, ¿no? Ahora, a partir de los años 90, tenemos un Islam mucho más visible y mucho más reivindicativo que pues va a cuestionar este modelo de convivencia que teníamos en Francia, pero de manera general en toda Europa. El punto es bien interesante y aquí te preguntaría, Roberto, porque lo que nos dice Pauline es que de alguna manera, quizá a diferencia de las otras latitudes que mencionábamos, en Europa lo que sucede es que es una religión, permítanme decirlo así, importada, que viene de fuera, la que digamos, le vuelve a dar relevancia en la esfera pública al argumento religioso. Pero eso solo en el caso francés o en algunos lugares en donde la migración de poblaciones musulmanas en efecto provocó ese fenómeno. Pero en realidad la religión estaba como un fenómeno importante en otros lugares de Europa misma. Hasta ese momento nos dimos cuenta, por ejemplo, el conflicto entre protestantes y católicos en Irlanda, pues seguía y siguió y de alguna manera está ahí, digamos, en un momento de paz ahora, pero sabemos que esas diferencias son un problema. Y luego pensemos en la zona de los Balcanes, que también en los 90 fue un problema y cuya razón
escondía diferencias culturales entre ortodoxos, católicos, cristianos. Y eso pesa y subyace en el conflicto, en la guerra de los Balcanes. Así es decir, es. la variable religiosa es una de las variables que ayudan a explicar ese conflicto tan terrible, digamos, ¿no? Así es, y no todo se explica, porque si no caeríamos un poco en el problema de, digamos, extender la explicación de la cuestión del Islam como el único problema de fanatismo religioso o lo que viene a hacer una disrupción en el mundo secular, ¿no? La verdad es que es más complejo. Perdón, nada más para dar el ejemplo. Estados Unidos es otro ejemplo de eso. La nueva derecha cristiana irrumpe en la política norteamericana y no tiene nada que ver con el Islam, ¿no? A mucha gente se le olvida o ignora que incluso el concepto de fundamentalismo tiene su origen en los Estados Unidos. Así Es decir, no es un concepto originalmente asociado a la religión islámica, sino que en realidad es un concepto precisamente que emerge de este fenómeno de la religión, sobre todo cristiana, digamos, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pero te preguntaría una cosa, Pauline, que es interesante sobre el caso francés, que tú lo mencionabas, y me centro en Francia, pues porque tiene, tú lo decías ya, un modelo de laicidad especial. ¿Tú crees que este emerger y hacerse pública de la religión musulmana también despertó una reacción de identidad religiosa, digamos, en este caso en su mayoría católica en Francia, o no? Es decir... Bueno, lo primero que hay que decir, y retomando lo que decías, es que en Francia también respecto del debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, vemos también una reactivación de la Iglesia Católica en Francia, ¿no? Que pensamos que esta Francia ya había desaparecido, pero que mostró que no, que todavía había una gran capacidad de movilización al respecto, ¿no? Eso es lo primero. ¿En qué años es esto más o menos? Fue el año pasado. El año pasado. Ajá, el año pasado, cuando se adoptó la ley, pero pensábamos que iba a ser una simple formalidad y vimos al contrario que hubo marchas de más de 1 millón de personas en la calle durante varias semanas en Francia, ¿no? En contra sobre del este tema matrimonio. lo dejo encorchetado, pero tenemos que regresar para ver qué está pasando en México, pero me parece muy interesante lo que dices. Sí, y respecto al Islam, sí creo que también hay una cierta reactivación, no tanto de Francia que se reivindica católica, pero más bien que reivindica una tradición cristiana, ¿no? Y que también se extiende a toda Europa, ¿no? Esta idea de una Europa de tradición cristiana que para algunas corrientes políticas sería incompatible con el Islam, ¿no? Esta reflexión de Pauline y algo que ya mencionaba sobre los Balcanes me lleva a una dimensión que no podemos omitir en este análisis, que es la del conflicto religioso, Roberto. Es decir, no solo la religión como fenómeno que recupera presencia en el espacio público, que emerge y sorprende en algunos lugares en los que creíamos que estaba, digamos, en desuso, sino también las implicaciones conflictivas que tiene la coexistencia de las religiones en el mundo actual. ¿Qué podemos decir de esto? Mira, yo creo que, retomando el caso de Europa, es muy interesante que en realidad para Europa había dos modelos. El modelo de asumir, como dijo Pauline, que Europa era cristiana y que esas eran sus raíces y su tradición, y otros que dijeron, no, Europa es secular y esa es nuestra verdadera tradición y por eso nos hizo la Constitución, porque hubo un jaloneo tremendo, alrededor de eso, ¿cierto? pero los que decían, nosotros en realidad tenemos una tradición secular, eso era mucho más abierto y hubiera permitido incluso la inclusión de Turquía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había una tradición de aceptación de distintas culturas, de distintas maneras de concebir a Dios y de maneras distintas de concebir su propia cultura en un mundo secular, ¿no? Y curiosamente la reacción de la tradición cristiana más bien eran los grupos conservadores que ahora retoman esa supuesta identidad para oponerse a la migración musulmana. O sea que es ahí muy complejo eso, ¿no? Muy complejo y se manifiesta en casos muy concretos. Y de nuevo, Pauline, regreso a Francia porque el caso es de hoy y me parece muy interesante, en fenómenos y cuestiones precisas. Por ejemplo, el famoso burkini, que parece una cosa sencilla, pero no, hay mucho detrás y tiene que ver también con el uso o no del velo islámico en las escuelas. Hay una famosa comisión Stasi que analizó esto en Francia hace algunos años. ¿Cómo está hoy el tema del debate? Porque sí parece que hay una prohibición de que las mujeres musulmanas utilicen una vestimenta que cubre el cuerpo para entrar al mar. Ayúdanos a entender un poco el contexto y el significado de esto.
Bueno, yo creo que el burkini no es una cuestión trivial precisamente porque cristaliza, ¿no?, todas estas tensiones que existe en Francia, donde pues se mezcla el debate condición femenina, islam, terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? La impresión que tenemos en Francia es que el debate ya no está basado sobre la razón, sino sobre la emoción, ¿no? Estamos en el marco de una sociedad traumada por los atentados, que tiene miedo y que, pues, cuya primera reacción es el rechazo, ¿no? Pues a partir de ahí creo que hay como dos líneas, ¿no? Dos posturas al respecto. Una primera línea que hace énfasis sobre cuestiones de seguridad y que considera que la seguridad del orden público tiene que tener primacía sobre las libertades individuales, ¿no? Y ahí tenemos una idea de laicidad muy dura, inclusive intolerante, que se considera que no solamente se aplica al Estado, sino también a los ciudadanos, ¿no? Y lo vimos a partir de este giro a partir de 2004 con la ley que prohíbe del velo islámico en las escuelas, ¿no? Y por el otro lado, entonces desde esta primera perspectiva se considera el burkini como una provocación, ¿no? En este marco de una sociedad que fue azotada como una por ostentación de una pertenencia que así cuando precisamente provoca. Se pide a los musulmanes de Francia de rechazar tajantemente estos atentados, ¿no? Y por el otro lado tenemos una línea que se apega mucho más al concepto de democracia, de Estado de Derecho, de libertades fundamentales y de normalidad democrática, ¿no? Y ahí donde se considera más bien que el uso del burkini es el ejercicio normal de un derecho, ¿no? Derecho a la libertad religiosa, a la libertad de expresión. ¿En dónde te colocas tú? Bueno, yo creo que habría que atrevernos a pensar el burkini como una conciliación entre las exigencias del mundo moderno y las exigencias religiosas de estas mujeres, ¿no? Y finalmente es una prenda que fue inventada por una persona de confesión musulmana que vive en Australia, y finalmente se pueden tener como cierto acomodo, ¿no? Porque hace algunos meses en Francia se hablaba de mujeres o de grupos de mujeres que pedían en las albercas municipales tener algunos horarios especiales, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues podemos considerarlo también que es un acomodo que viene de estas mismas mujeres para poder convivir en el espacio público con hombres, ¿no? Porque, perdón, este principio de lo que llamamos mixidad, hombres, mujeres, también es algo importante, ¿no? En 20 segundos, tu posición alrededor del burkini. Mira, yo creo que no hay peor cosa que prohibir algo, porque entonces se vuelve un problema, ¿no? Y yo creo que si dejan a las personas o a las mujeres vestirse como quieran, sin que eso represente un peligro, porque mucho del burka original, no el burkini, pero el burka, lo metieron como un problema ligado a seguridad, de que debajo de la burka pueden traer, pero en este caso no, y yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Pues vamos a un corte y regresamos. Tenemos que hablar de nuestro país, porque digo, están pasando muchas cosas relacionadas con la religión en México. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Observatorio Semanal. Pues ya estamos de regreso aquí en nuestra mesa de debate, de análisis, para seguir platicando del fenómeno religioso y los desafíos que hoy presenta. Al cierre del bloque anterior hacíamos mención tangencial al tema del terrorismo y la asociación, creo que injusta, que se ha hecho de una religión con el fenómeno terrorista, un poco a nivel mundial. Te preguntaría, Roberto, viniendo hacia nuestro continente, en Estados Unidos, están próximas unas elecciones presidenciales muy complicadas y tengo la impresión de que este es uno de los temas que también está, digamos, en el centro, aunque no se atrevan a decirlo con toda claridad, de las campañas políticas. ¿Tú qué dirías de eso? Bueno, mira, desde los años 80 del siglo pasado en Estados Unidos, debido a esto que se llamó la nueva derecha cristiana, comenzó a ser muy evidente en las elecciones que llevaron a Reagan al poder, el papel tan importante que podían tener las comunidades protestantes, evangélicas, y su inserción en el mundo político, que fue ya mucho más activo. Ese papel sigue siendo tan importante que sería imposible que hubiese un presidente, un candidato que se presentara como agnóstico o como ateo. Prácticamente todo mundo
digamos, en el mundo político norteamericano se presenta como por lo menos creyente, aunque la gran ventaja de Estados Unidos es que hay digamos, cantidad de religiones, tal diversidad de posturas dentro incluso de una misma religión, que entonces no hay ningún problema con con presentarse como cercano a Dios, porque se habla de un Dios que es lo que ellos llaman la religión civil a la americana, en donde todo el mundo hace referencia a Dios sin que haya una liga directa a una iglesia en especial. Nadie sabe, por ejemplo, cuál es la iglesia de Obama o cuál era la iglesia de Bush en particular, ¿no? Es decir... Yo siempre he pensado que en esos contextos quien la lleva mal son los ateos, ¿no? Claro, y sin embargo los ateos indiferentes, agnósticos, que es un abanico muy amplio también, que ahora se está estudiando más, está creciendo mucho en Estados Unidos. Okay. Ya son más del 15%, cosa que de la población, cosa que ha hecho que muchos volteen a verlos, ¿no? Bueno, pero si no es entonces sí, en esa dimensión el peso de la religión, quizás sí en la dimensión opuesta, ¿no? El discurso antimusulmanes tiene que ver con esto. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, yo sí he escuchado en el caso de Trump un discurso que asocia una religión con una amenaza terrorista y que de alguna manera creo que eso le da una carta de identidad muy fuerte a la religión en el proceso político americano. Sí, pero fíjate que hubo un fenómeno muy curioso allí. Uno se da cuenta de la bipolaridad que puede haber en el mundo americano respecto al tema. En efecto, hay todo un grupo de personas que asumen que ser musulmán es ser terrorista, ¿no? Entonces, todos los musulmanes son terroristas, esos son a los que está apelando Trump. Sin embargo, el punto de inflexión de la campaña de Trump, cuando empezó a perder realmente en las encuestas, es cuando atacó a un musulmán que era un héroe de guerra, lo cual quiere decir que la integración de las comunidades de distintas creencias, siempre y cuando se haga en los valores norteamericanos, se puede asumir, y eso es parte del ideal de la religión civil norteamericana. No, y me gusta porque además hay que decir que es una simplificación, una generalización y una descalificación absurda. Y eso pasó con Kennedy en 1960, porque en 1960 nadie pensaba que podía llegar un católico a la presidencia. Y cuando se logró eso, se hizo muy claro que incluso los católicos podían integrarse a esto en donde antes no estaban. Y yo creo que eventualmente eso puede pasar con los musulmanes. Paulín, bajemos la frontera y vengamos a México. Y vengamos a México, en donde también hay mucho de qué hablar en esta materia. Tú comentabas el caso francés y cómo alrededor de la aprobación de la ley que permite el matrimonio igualitario, salieron a las calles personas que no se esperaba que estuvieran, digamos, con un sentimiento religioso tan a flor de piel. ¿Qué está pasando acá en México con el mismo tema? ¿Cómo valoras, cómo ves esta reacción, no solo de la Iglesia Católica, pero principalmente la Iglesia Católica ante el anuncio del presidente Peña Nieto de presentar una iniciativa de reforma constitucional para permitir desde ahí el matrimonio igualitario? Bueno, pues creo que la postura de la Iglesia Católica no fue ninguna sorpresa, ¿no? Es algo que podíamos esperar. La Iglesia Católica en México ya tiene muchos años que se hizo el portavoz de de la lucha en contra de algunas libertades como los derechos de la comunidad LGBTI o también los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿no? Lo que ha cambiado en los últimos años son los recursos discursivos, ¿no? Antes la Iglesia se apoyaba sobre todo sobre los textos sagrados, ¿no? Sobre las escrituras, y más bien ahora se ve cómo usa recursos seculares, en particular el discurso de los derechos científicos, y el discurso es muy interesante eso. Discursos de los derechos humanos, pero con objetivos profundamente conservadores, ¿no? También la activación de grupos de laicos en el sentido de no religiosos que se supone tienen como más legitimidad en el debate público, ¿no? Por ejemplo, en estos días salió en el Semanario de la Fe un artículo verdaderamente surrealista, ¿no? Donde se nos explica que si la Iglesia está en contra del matrimonio homosexual es para proteger la salud física de los homosexuales. Lo leí, una cosa impresionante. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad, lleno de falacias. Exacto, y además, ¿no? Absolutamente estigmatizante de las personas homosexuales. Sí, y lo que me pareció a mí muy grave es que al final del artículo nos dicen que el uso del condón
condón no es un recurso eficaz contra las enfermedades, contra de transmisión enfermedades, sexual. ¿no? Entonces se echa por abajo todo el trabajo de asociaciones civiles, incluso de campañas del Estado. Entonces eso creo que es muy grave. Yo estoy de acuerdo contigo y te preguntaría a ti, Roberto, tu opinión obviamente sobre este tema, sobre la base además de algo que hay que decirlo. En realidad, el matrimonio igualitario ya es un derecho, ya era un derecho y sigue siendo un derecho en todo el territorio nacional por decisión de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, en realidad, lo que hizo el presidente Peña Nieto fue, digamos, un gesto simbólico para llevar a la Constitución algo que ya es una realidad. Y la Iglesia se ha opuesto, sobre todo, digamos, discursivamente a la iniciativa del presidente, pero también abiertamente a la Suprema Corte. Y pues por ahí se nos está olvidando que este es un país laico, ¿no, Roberto? Sí, bueno, y se está olvidando otra cosa más importante, que es el principio de separación. Es decir, aquí se nos olvidó que desde el siglo XIX, Benito Juárez estableció en las leyes de reforma el principio de separación, en donde simple y sencillamente se dijo, miren, a partir de ahora ustedes tienen su matrimonio religioso y ustedes hagan como ustedes quieran y nosotros no nos metemos. Ustedes ponen sus reglas, sus normas, sus doctrinas, y nosotros vamos a hacer el matrimonio civil, que es un contrato entre dos personas. En el siglo XIX era entre dos personas de distinto sexo, y ahora puede ser un contrato entre dos personas del mismo sexo. Lo que es muy curioso es que la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas no están contentas nada más con su matrimonio, sino que quieren imponer las reglas al matrimonio civil. Oye, entonces, ¿dónde quedó la separación? ¿Dónde quedó la separación? Y ahora que estamos festejando la Constitución del 17, el otro día estaba leyendo el diario de debates de los constituyentes y hubo un constituyente que llegó y diciendo, no, miren, esto es absurdo, esto es antinatural que los sacerdotes no estén casados, por eso se meten con mujeres y por eso se meten con niños, etcétera. Bueno, lo de niños no lo dijo en ese momento, pero ahora lo pensamos. Y entonces dijo, los sacerdotes deberían de estar todos casados, debería estar en la ley que para ser sacerdotes y ejercer su ministerio estén casados. Obviamente eso era una intromisión, hubiera sido, si se hubiera aceptado, no se aceptó, pero hubiera sido una intromisión en el matrimonio religioso y las reglas que ellos ponen, ¿no? Claro. Bueno, lo que no entiendo ahora es por qué la Iglesia, de la misma manera, quiere, de manera completamente irregular, querer ponernos reglas a mucha gente que no es de su iglesia, no juega en su equipo, no sigue sus reglas, puede ser incluso de su iglesia y no está de acuerdo con esas normas, pero nos quiere imponer a todos esas reglas. Es completamente absurdo. Y los funcionarios no defienden el principio de separación. Eso es lo más grave. Me parece importantísimo todo esto que me dice. El debate se fue por el lado de pueden o no expresarse. Eso no importa, por supuesto que se pueden expresar. Lo que no pueden es imponernos sus reglas a los demás, ¿no? Me parece importantísimo, lo vamos a retomar, pero antes hemos invitado a Nicolás Alvarado a nuestra mesa, que ha elegido una película de la que nos va a hablar el día de hoy, como lo hará todas las semanas aquí en Observatorio Semanal. Bienvenido, Nicolás. No, al revés, Pedro, muchas gracias y me honrará. Además, creo que les interesará a ambos. Yo cuando tengo dudas sobre algo en la vida le pregunto a Alfred Hitchcock y el oráculo ha arrojado I Confess. I Confess es una película que se llama en español Mi pecado me condena y la premisa es esta. Hay un sacerdote que recibe una confesión de asesinato como secreto de confesión. Pero el asesino fue muy inteligente, porque además lo que va a hacer va a crear una serie, digamos, de pruebas de evidencia circunstancial que van a apuntar a que el crimen lo hubiera cometido el propio sacerdote. Es decir, va a implicar al sacerdote, digamos, me voy a poner lacaniano, le va a transferir la culpa al sacerdote y a partir de eso el sacerdote se verá imposibilitado para asumir su propia defensa jurídica porque su coartada está en el secreto de confesión que guarda. La película, por supuesto, no transcurre en Estados Unidos ni en Inglaterra, transcurre en Canadá y en Quebec específicamente, es decir, tenía que transcurrir en un territorio católico. Los protagonistas son Montgomery Clift y Anne Baxter. Y lo que hace Alfred Hitchcock en esta película creo que es postular una agenda laica y liberal y tolerante. ¿Por qué? Hitchcock tenía una relación muy compleja con la religión, había tenido una educación religiosa de la cual se había apartado,
frecuentemente ridiculizaba toda suerte de figuras de autoridad en su cine, a la policía con frecuencia, a los abogados con frecuencia, algo les sabría, también a las figuras a los ministros de culto, pero no condena al personaje de Montgomery Clift por guardar el secreto de confesión. Lo que fascina a Hitchcock es el dilema moral que enfrenta al personaje, es decir, digamos, su propio instinto de supervivencia y su propia, digamos, sumisión a la ley. El personaje que hace Montgomery Clift, el sacerdote, es un hombre que hace fundamentalmente lo correcto, se ordena después de que la mujer que fue el amor de su vida se casa y lo deja por otro, y como no puede vivir lejos de ella, mejor decide consagrarse a la fe. Pero al mismo tiempo, lo que postula Hitchcock es que los dogmas religiosos pueden ser tan peligrosos como los dogmas jurídicos. Entonces, no condena, digamos, jacobinamente al sacerdote por estar abrazando la fe, sino respeta al personaje, respeta la elección finalmente moral o espiritual del personaje de observar las reglas de una fe que profesa, y no lo condena, a diferencia del tribunal, por seguir, digamos, las leyes de sus propias creencias. Por supuesto, yo no tengo problema con los spoilers, se van a tener que acostumbrar a esto con el tiempo. Por supuesto, el asunto se resuelve, pero no obliga a Hitchcock, al sacerdote, a violar el secreto de confesión para resolverlo. Si les interesan los dilemas morales sobre la religión y la ley, creo que I Confess, Mi pecado me condena, se llama en español, de Alfred Hitchcock de 1952, es una película obligada. Estupendo, Nicolás, en verdad, muchas gracias. Además, esto será, digamos, una constante en Observatorio Semanal. Me hizo recordar el esqueleto de la señora Morales, que es una también gran tiene que ver película. con esto, ¿no? Porque al final va y se confiesa el que mató a su esposa, ¿no? O algo así, ¿no? Ya no me acuerdo. Arturo de Córdoba y Amparo Arturo de Córdoba, Ribelles, exactamente. gran comedia negra de la que hablaremos otro día. Pues con esta doble referencia cinematográfica vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio a seguir hablando de religión, hoy en México y en el mundo. Ya volvemos. Pues ya estamos aquí de vuelta en nuestra mesa de análisis, ahora nuestra mesa ampliada, porque se han incorporado con nosotros Paulina y Mayra. Muchas gracias por estar acá. Pau, tu primera reacción a lo que has escuchado hasta ahora en el programa. Yo creo que la gran virtud del primer bloque es que mostró un panorama global de cómo la religión está tomando fuerzas, como comentaba Roberto. O sea, a nivel Europa y América en general, y específicamente nos quedamos en el ejemplo mexicano, tenemos que retomar, y nos recordaron la importancia de la discusión sobre qué tanto el espacio público es un lugar en donde se pueden debatir las razones religiosas y qué tanto son discursos vetados, por decirlo de esta forma. Y sobre eso veremos el qué tanto, creo que ahí está la cuestión de la que seguiremos discutiendo. Roberto ya nos decía al final del segundo bloque que ese qué tanto probablemente es la frontera entre la imposición de las reglas propias de una iglesia a la comunidad política en general. Pero Mayra, ¿alguna opinión de lo que has visto, algún comentario? Bueno, me pareció de lo que estaba diciendo el doctor Roberto, que luego en estas publicaciones religiosas me parece que las utilizan para reafirmar ciertos estereotipos, como que no van a permitir el matrimonio igualitario porque van a sufrir mucho las personas que son parejas del mismo sexo. Me parece que eso es estigmatizante, además de que asocien el SIDA con las personas homosexuales, cuando eso se ha superado desde hace muchísimo tiempo y no tiene nada que ver con eso. Ok, me gusta de las dos intervenciones y traigo un tema a la mesa, Roberto, Polín. A ver, nos dice Paulina que es importante delimitar qué tanto las religiones deben o pueden tener presencia en la esfera pública, y nos dice en el caso concreto, Mayra, de una publicación religiosa que estigmatiza a personas. Creo que esto nos conduce inevitablemente al tema de la libertad de expresión y sus límites. ¿Alguna reacción a esto? Pues bueno, yo efectivamente, ¿no? En la Constitución de México, en el artículo 130, hay una limitación a la libertad de expresión de los ministros del culto, y la pregunta es de saber si es una restricción legítima o si al contrario deberíamos considerar o inclusive abrogar esta disposición, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo de forma flexible, ¿no? Porque si estamos en un marco democrático, tenemos que poder escuchar las voces de diferentes proveniencias, ¿no? Sin embargo, creo que también la Iglesia tiene que aceptar las reglas del juego laico y limitar en algunas temáticas, y considerar que si quieren entrar en el debate democrático, tienen también que aceptar que son una voz entre otras, ¿no? Entonces, renunciar a imponer, sino más bien participar
participar de forma razonada al debate público. Está bien, pero yo nada más agregaría una cosa y te preguntaría, Roberto, tu reacción es, ¿podemos discutir si es legítimo o no lo que dice el 130? Lo que no podemos discutir es si es vigente o no. Es una norma constitucional hoy que establece una serie de restricciones que además son muy concretas, Roberto. Sí, y además, esto de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, tenemos que entender que no son libertades ilimitadas. Está el tema que cruza a lo largo de ellas de la discriminación. Es decir, la gente puede decir lo que quiera, pero no puede discriminar, no puede decir mentiras, no puede, digamos, acusar a una persona de algo falso, porque eso te puede llevar a un juicio, ¿no? Y lo que sucede con muchas organizaciones religiosas es que pretenden que a partir de su libertad religiosa pueden incluso discriminar. Por ejemplo, la Iglesia Católica no admite a homosexuales en sus seminarios. Eso viene desde la Santa Sede del Vaticano. Hay normas que dicen no se admiten homosexuales y no se van a admitir homosexuales en los seminarios. Eso es una forma de discriminación que en ningún otro lado se permitiría. Yo siempre les digo, si en el Colegio de México, donde yo trabajo, yo dijera, no vamos a admitir alumnos homosexuales, en un día estoy fuera y no. En cambio, a las instituciones religiosas se les permite todo porque no sé por qué, incluso discriminar, ¿no? Y eso ahí es parte del problema. A ver, Paulino, una reacción, porque tú pensabas el tema de las religiones en la esfera pública. Roberto nos invita a mirar al revés y dice qué tanto nos deberíamos de meter, digamos, entiéndase, comunidad política, en las reglas de organización religiosa. Yo creo que es muy importante hacer esta distinción entre la parte pública, en la cual todos deliberamos, como decía Paulín, en un Estado democrático, y la parte estatal. En la parte estatal, si asumimos que somos un Estado laico, ahí sí tendría que haber absoluta neutralidad y la libertad de expresión tendría que estar restringida precisamente por ser un agente estatal que está en funciones y que está haciendo ejercicio de representación, etc. Sí, quisiera tomar el ejemplo de la publicación de la arquidiócesis que mencionaban en el bloque anterior, que Paulina hacía referencia a lo que decía en particular de las personas del mismo sexo, las relaciones sexuales entre ellos. Si nosotros en el espacio público permitimos que esas dos razones convivan, lo que tenemos es la Iglesia exponiendo una opinión totalmente fuera de las evidencias científicas y la razón científica, que en teoría en la deliberación se anula totalmente. Tú dirías, ok, vale que las dos expresiones. Me dio la impresión de que tú no necesariamente estarías de acuerdo con Paulina, Mara. Es que se me hace complicado que desde una figura de tal autoridad mucha gente pueda cuestionar que las cosas que están diciendo son falsas. Entonces, creo que hay que asumir que la Iglesia Católica tiene cierta posición de poder que dice como, o sea, las personas, igual los creyentes, no digo que todos, dicen como, claro, y tal vez no se van a informar de otro lado de posiciones contrarias. Entonces se me hace algo problemático que igual y el Estado debería intervenir para decir que tales cosas no tienen evidencia científica ni nada por el estilo. Se me hace debería de haber una postura, tú dices, clara de desautorización de esos dichos. Pues sí. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Cómo manejar eso, Roberto? Porque sí es complicado el tema. Claro. Yo creo que, mira, la libertad de expresión, en primer lugar, estamos hablando de este semanario que se llama Desde la Fe, sí, que es la mejor manera del Arzobispado de México. Que fue Paulín que lo metió. Es la mejor manera del Arzobispado de México de aventar la piedra y esconder la mano. Okay. ¿Por qué? Porque dice que no es del Arzobispado, aunque todo el mundo sabe que es un órgano del Arzobispado y que la línea y todo lo que se dice ahí en el fondo responde a lo que el Arzobispo de México, que nada más es de la Ciudad de México, no es de todo México, es de la Ciudad de México, piensa, pero no necesariamente refleja lo que piensan otros. Eso también hay que aclararlo. Segundo, ahí el tema es, claro que desde ese semanario pueden decir lo que quieran. El problema no es lo que ellos digan, sino hasta dónde las autoridades permiten, que es esta cosa en lo público y lo estatal, que sigan diciendo cosas que son discriminatorias y por lo tanto violan la ley y la Constitución. Y dos, que hasta dónde les permiten que entren en un debate, que ok, me parece válido, pero hasta dónde les dicen, no, mira, este asunto no te corresponde porque es un asunto civil, tú tienes tu matrimonio religioso, ahí arregla lo que tú quieras ahí adentro, pero esta es una cosa de materia civil. Da tu opinión si quieres, pero de una vez te advierto que no tienes nada que ver aquí. Esto es un asunto que se arregla en la comunidad política, en la comunidad civil.
Eso es lo que no les han aclarado. O sea, no es un problema de libertad de expresión, yo diría. A ver, y es un problema, Paulín, te lo preguntaría también teniendo como referente lo que sucedió en Francia. ¿Es un problema de mayorías y minorías? Porque lo que alega también la Iglesia Católica, no sé con qué números en la bolsa, es que hay una mayoría de personas creyentes que defiende una concepción del matrimonio y una concepción de la familia y que esa es la que debería de prevalecer. ¿Qué responder a eso? Pues respondería que los derechos humanos no tienen que ajustarse a lo que dice la mayoría, ¿no? Sino al contrario, que son derechos en contra de la mayoría para permitir a las minorías pues que sean respetados sus planes de vida, ¿no? O sea que sería un argumento que se le revierte en Claro, realidad. sí. ¿Alguna reacción a esto, Paulina? Porque también tiene que ver con posturas políticas al final. Yo creo que, pues es que ahorita estaba más bien pensando en el tema de los derechos humanos y como no necesariamente los derechos humanos tienen un contenido, o la defensa de los derechos tiene un contenido secular. Roberto sacaba el tema de la teología de la liberación, que fue un impulso muy fuerte que tuvieron. Creo que incluso dentro de los derechos humanos esta discusión existe, ¿no? Existe si tienen un origen laico, un origen como más humano o un origen trascendente. Y creo que al final el punto importante es que el Estado laico lo que tiene que hacer es permitir que existan todas estas visiones y que existan todas estas racionalidades y todas estas convicciones morales, religiosas o no. Y al final eso incluye también dentro de la libertad de expresión, incluye dentro del ejercicio de la sexualidad, incluye dentro del ejercicio de la reproducción. Pero eso supondría entonces que las limitaciones al ejercicio de algunos derechos que se impulsan desde la Iglesia no tendrían cabida. Depende también, porque siento que, aunque yo estoy moralmente y en la parte privada de acuerdo con esas restricciones, me parece que esa postura es muy proteccionista de una cierta convicción. O sea, el que nosotros asumamos la convicción liberal por ser para nosotros la que más es compatible con la laicidad y que restringamos las otras, limita las voces que entran al espacio público al final. Pero no es un problema de voces, ¿o sí, No, Roberto? no, yo creo que se puede discutir lo que quieran. Está bien, El estamos de problema acuerdo. es hasta dónde el Estado va a permitir que una iglesia o varias iglesias en particular impongan sus normas al conjunto de ciudadanos que ni siquiera comparten su doctrina o que no están de acuerdo con su perspectiva, aunque sean de la misma iglesia, o algunas personas que no tienen nada que ver con ellos y sin embargo estas iglesias pretenden imponer sus condiciones en ese espacio público. Entonces no se trata de los dejamos o no hablar, sino hasta dónde ellos tienen la posibilidad de imponer sus condiciones al conjunto de la población. Eso es todo, ¿no? Yo creo que en el caso concreto, en realidad no estamos hablando de una incidencia, porque no es que hayan presentado una propuesta para contravenir la iniciativa del presidente. No, sí la han presentado. Y sí sí la han pueden presentado. impedir En la que la publicación- iniciativa no avance, ¿no? Pero Exacto. en la publicación del semanario no hay ninguna muestra de que están presentando algo que pueda parar esta reforma jurídica. Legalmente no, pero se están oponiendo a ella. Sí, Claro. totalmente. Y una pregunta, Mayra, en un minuto que vamos a un corte. ¿Cómo reaccionas tú a esta apropiación, ya la decía Roberto, que hacen las religiones del concepto de matrimonio? Como si el concepto de matrimonio fuera uno y solo uno. ¿Tú qué dirías de eso? Pues me parece que, digo, el concepto ni siquiera era de ellos, eso viene de Roma y de un momento en que en el catolicismo ni siquiera pintaba. Entonces, se me hace muy falaz que usen el argumento que es un concepto que ellos tienen y que este no haya evolucionado, porque viene desde muchísimo antes, a pesar de que venga, porque usan que viene de madre y todo esto. Y los conceptos cambian, no es que vaya a ser inamovible, muchísimas cosas que tenemos ahorita no significaban lo de O sea, antes. sí hay una redefinición del concepto, porque ese es un tema interesante. Dicen sí que se unan, pero que no se Sí, que no unión que no se civil diga o algo matrimonio. así. Yo creo que nos presentan el matrimonio como entre hombre y mujer como algo natural, antropológico, cuando finalmente lo único que hacen es defender su propio modelo, ¿no? Está muy bien. Vamos a un corte. Regresamos con Paulina. Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio, que como ve, estamos hablando de la religión en el espacio público y en el debate público actual. Ya volvemos. Pues
Pues ya estamos aquí de regreso en Observatorio. Paulina, te interrumpí antes de ir al corte en el bloque anterior. Estábamos justo hablando del concepto de matrimonio y de esta pretensión de algunas iglesias de que su significado sea un significado restringido únicamente para las parejas heterosexuales. Y ahí algo ibas a decir. Sí, yo quería reaccionar a lo que decía Mayra, que los conceptos cambian con el tiempo y creo que permite unir los puntos de las discusiones que hemos abordado en el programa. El matrimonio, el cambio del matrimonio y cómo la religión, en particular hablamos de la católica ahora, ha tenido que amoldarse por los embates que da la razón científica y por los discursos de derechos humanos laicos. Creo que esa es una muestra de cómo cierta agenda de derechos ha ido ganando terreno en las razones religiosas, en el espacio público, y el valor de que esas voces existan ahí. Hay una que está obligando a la otra a moldarse al contexto mundial actual y a las distintas convicciones que las personas van adoptando con el paso del tiempo. Esto que dices me lleva a algo que ya comentaba Pauline y que me gustaría retomarlo, digamos, en este bloque final, y que es el uso cada vez más frecuente de un discurso pseudocientífico y, digamos, pseudolaico por parte de las iglesias para empujar sus puntos. Es interesante, Roberto, porque ya no recurren, al menos no en todo, a su doctrina, a sus dogmas, a sus documentos religiosos. ¿Cómo explicar esto y qué decir? Bueno, porque tienen que disfrazar de cientificidad una serie de dogmas que son estrictamente religiosos y que son exclusivos de una posición religiosa. Y obviamente ahí, por ejemplo, está todo el discurso de lo natural, ¿no? Claro, es que este es el matrimonio natural, como si el amar a una persona del mismo sexo no se hubiera probado que también es igualmente natural. Tengas o no relaciones sexuales, tengas o no relaciones físicas, hay mucha gente que siente atracción por la misma persona. Natural que sucede. Es natural que sucede. Y hemos visto que hay un porcentaje relativamente alto, en algunos lugares 8%, ahora se hizo una encuesta en Estados Unidos entre estudiantes de secundaria, preparatoria. O sea que es un número alto de personas que naturalmente aman a personas del mismo sexo. Entonces todo este discurso de lo que es natural y lo que es natural se presenta como si eso fuera la realidad y todo lo demás precisamente se tiene que condenar. Y no hay ninguna alusión a lo que han dicho las asociaciones científicas de psicólogos, de psicoanalistas o de gente que trata seriamente el tema de la sexualidad. Ok. Ana, Pauline. Sí, nada más quisiera agregar que también no tenemos que tomar el fenómeno religioso o las religiones como bloques monolíticos, ¿no? Okay. Sino que dentro de las mismas iglesias pues hay otras voces, ¿no? Y estamos viendo que se están multiplicando corrientes dentro de las iglesias hegemónicas donde pues se empiezan a recibir estas parejas del mismo sexo, se hacen bendiciones para sus hijos, etcétera, ¿no? Y una especialista francesa, Florence Rochefort, hacía pues esta observación, ¿no? Que por un lado las jerarquías se tratan de apoyarse sobre un discurso secular y científico, mientras que estas corrientes adentro de la iglesia están regresando a los textos originales, tratando de mostrar que no es la única interpretación, ¿no? O sea, interesante, dirías, desde la, digamos, doctrina religiosa asumen posiciones más progresistas y en cambio en el discurso pseudocientífico las jerarquías a los textos se anclan. sagrados. Es muy interesante este punto. Mayra, te toca a ti de nuevo ahora entrarle a otro tema, que es el tema de la familia, porque se ha hablado, y les estoy de acuerdo con ustedes, evolucionan los conceptos, evoluciona el concepto de matrimonio, nos dicen también que esta idea de lo natural pues es una reivindicación, pero hay una insistencia en que lo que está en riesgo es la familia, y la familia concebida además como un núcleo necesario para generar una sociedad sana. ¿Qué dirías de eso? En primera quería decir que me parece que usar la palabra natural es algo erróneo. No creo que podamos nadie decir exactamente qué es el concepto de natural, porque la construcción de la sociedad probablemente no sea, no sé, muchas cosas no son naturales, no podríamos clasificarlas como, porque natural me lleva a pensar en los animales, y si estamos centrados en una postura racional, pues técnicamente nadie sería completamente natural. Social, dirías. Claro, a mí me parece eso. Y la familia sería uno de esos casos. A ver, también,
Bueno, respecto a la familia he escuchado argumentos de personas cercanas que dicen que para que los niños puedan crecer, desarrollarse plenamente, necesitan una figura paterna y una figura materna. Que a mí me parece, hablando un poco desde la perspectiva de género y todo eso, creo que eso se tiene que desconstruir, porque la figura paterna y la figura materna también tienen muchas cosas que han dañado a la sociedad. Entonces yo no creo que se necesite, sino que únicamente los niños lo que necesitan, y me parece que eso está comprobado científicamente, que los quieran. Y además no es como que les vayan a regalar niños a las parejas homosexuales. Eso también, digo, no se dice, pero está de fondo que va a ser muy sencillo que vayan a adoptar niños, cuando eso no es verdad, es súper complicado adoptar un niño. Para empezar, habría que cerrar todos los asilos de niños que están manejados por monjitas nada más, sin nada más, porque ahí nada más hay el modelo de la mujer, y hemos visto cada cosa, ¿no? O sea que es completamente absurdo esto de que tiene que haber un papá y una mamá y no sé qué, ¿no? Segundo, si hay, como dijo aquel constituyente del 17, puede ser considerado antinatural no casarse, no tener relaciones sexuales igual, y todos los sacerdotes con el celibato no lo hacen. O sea que por supuesto esto de la naturalidad y no naturalidad es completamente, digamos, es una construcción que se hace y que tendríamos que entender que en efecto cambia. Cuando Benito Juárez en efecto estableció, como ya dije, el contrato civil, obviamente él no estaba pensando en dos personas del mismo sexo, pero en la medida que es un contrato civil, sí, pues en efecto es válido entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Y a veces se nos olvida otra parte, y aquí les diré una reacción, que los otros derechos que están asociados al matrimonio, es decir, no es una batalla solamente simbólica, ni es una batalla, digamos, meramente por una figura de contrato. En realidad, en la legislación mexicana, de el contraer un matrimonio se desprende una serie de derechos en materia laboral, en materia de salud, en materia incluso, digamos, migratoria, que son muy relevantes y que son los que se reivindican cuando se propone que la figura sea una figura en la que puedan caber más personas. Y déjame nada más agregar y abusar un poco del tiempo. Yo creo que el tema, la discusión, se ha desviado a otros lugares, como esta cuestión de lo natural, cuando se trata en efecto de derechos. La pregunta es, ¿estas personas, por querer a personas del mismo sexo, no tienen los mismos derechos que los demás? Esa es la pregunta. Está bien, de acuerdo. Nos quedan 5 minutos y quiero una reacción final para un tema tan complejo, que es, desde tu punto de vista, Paulina, desde el punto de vista de todos ustedes, ¿hacia dónde debería de orientarse la compleja relación entre las instituciones del Estado y las instituciones religiosas? Yo creo que debería orientarse hacia el establecimiento de límites muy claros. A mí me sirve mucho la distinción que hace el derecho internacional, por ejemplo, para declarar responsabilidad internacional cuando un agente está en funciones y cuando no, para entender esta visión de la discusión entre lo público común y lo público estatal. Mientras tengamos esa discusión clara, el argumento sobre los derechos y las razones de distinta procedencia deberían participar de la deliberación. Y eso está sucediendo a nivel mundial. A ver, ahí hay un punto. Lo que Paulina hace es poner el énfasis en cuál debe de ser las cargas para el Estado laico, es decir, cómo debe comportarse la esfera estatal. Pero ¿qué imperativos impone la laicidad a las organizaciones religiosas? Roberto. Bueno, en primer lugar, el respeto a la ley, ¿no? Yo creo que hay un límite muy claro. Y segundo, el Estado tiene que hacer que las organizaciones religiosas, a pesar de sus doctrinas, respeten los derechos de terceros. Entre estos terceros resulta que hay minorías que no piensan, no hacen las cosas como ellos quisieran, y sin embargo no quiere decir que no deban tener derechos. Es todo el punto. Entonces, ¿tú vas a dejar que esta u otra organización limite los derechos de terceros, limite los derechos de esos, nada más porque son minorías? Paulín, tú advertías en uno de los bloques algo en esta dirección, hablando del burkini y diciendo que de alguna manera es un acomodo, digamos, un acomodo difícil pero necesario entre una visión religiosa y las exigencias de un espacio público laico. ¿Dirías que es más difícil ese acomodo con las religiones musulmanas que con las religiones de tradición cristiano-católica, digamos? Es más difícil en el sentido que es algo nuevo, ¿no?
y que pues tenemos que repensar los términos de la convivencia, no solamente desde el Estado francés, desde repensar la laicidad y que no sea necesariamente una laicidad que viene a limitar, pero creo que también desde la comunidad musulmana, repensar desde su punto de vista cuáles son los mínimos para la vida en sociedad, ¿no? Creo que tiene que irse de los dos lados. De los dos lados. Y Mayra, estamos cerrando en verdad el programa y te diría, ¿cómo desde tu punto de vista, también mirando hacia adelante, cómo lograr disasociar esta idea que se ha venido instalando en el imaginario colectivo de muchos lugares entre una religión, en este caso la musulmana, y el terrorismo? Pues creo que hay que pensar, digo, se han hecho muchos intentos de videos de personas que dicen que ellos no son extremistas ni nada por el estilo. Pues creo que pensar que son personas y que no porque sigan cierta religión quiere decir que son extremistas religiosos ni nada por el estilo. Es un gran reto para nuestro siglo ¿no? Yo sí creo que es un gran reto porque las migraciones generan contextos de convivencia que cuando los extremistas, como bien señalas, colocan malamente un argumento religioso como eje de su actuación, lo que está generando es mucho temor, es mucho miedo, es mucha desconfianza. Yo creo que el problema es no el Islam, sino el tipo de Islam que quiere imponer sus reglas al conjunto de la comunidad, incluso al conjunto de comunidad que los recibe. Pero ese problema está igual entre protestantes, igual entre católicos, igual entre budistas incluso, cuando es sectores fundamentalistas que no nada más están de acuerdo con seguir ellos sus propias reglas, sino que le quieren imponer a los demás esas reglas. Ese es el verdadero problema. Por eso no es un problema del Islam exclusivo, es un problema de un sector del Islam, pero también un problema de un sector del catolicismo, como lo vemos aquí, o de un sector del protestantismo, como lo podemos ver en otros lugares, ¿no? Sí, pues, yo creo que también es importante ver las condiciones concretas en las cuales se desarrolla este tipo de extremismo, ¿no? En Francia tenemos varios populares abandonados, con tasas de desempleo muy altas, donde los niños que provienen de la inmigración no logran a la escuela llegar al mismo nivel que los demás. Entonces también hay que repensarlo desde este punto de vista. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta sesión de observatorio. Este cierre me hizo recordar a Norberto Bobbio cuando decía que después de deliberar con las otras personas había llegado a la mayor conclusión de su vida, que había que escuchar antes de discutir, discutir antes de juzgar, y que lo más importante que también había aprendido es que al menos él detestaba a los fanáticos con toda el alma. Esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM la próxima semana. Muy bien.